Si alguna vez intentaste incorporar vegetación o árboles dentro de tu acuarela de paisaje urbano, te habrás dado cuenta que es bastante difícil hacer que se parezca a un árbol real con su forma tan natural, orgánica. Es muy probable que en los primeros intentos parezca más a un arbolito dibujado por un niño con el tronco gigante, el follaje redondo con manzanas o algo medio raro. Y es común que pase esto porque no solemos prestar tanta atención a la forma que tienen los árboles. Hola, mi nombre es Gabriel Cantero, soy dibujante y acuarelista del paisaje urbano y hoy te voy a dar un par de tips para entender cómo son los árboles, cómo podemos leerlos, cómo dibujarlos y algunos truquitos para poder pintarlos fácilmente con acuarela. Para poder realizar esta clase vamos a utilizar dos imágenes de referencia diferentes que te las voy a dejar en la parte de abajo en la descripción. Ahí vas a ver un PDF donde vas a encontrar tanto las imágenes como los resultados finales y algunas otras cositas que son recursos extra que te van a ayudar un montón a poder realizar tu propia versión de esta obra. El primer paso que vamos a hacer es analizar más o menos la forma de los árboles y en este caso vamos a movernos a Photoshop. En este caso tengo una foto que saqué en plena ruta viajando y tengo esta escena que es excelente para poder analizar, para poder dibujar y para poder interpretar por sobre todo. Es un árbol, vamos a trabajar sobre este árbol que está acá, que tiene una sombra muy bien marcada, que eso nos va a poder dar el volumen del árbol, y tiene una forma que no es tan común, no es el típico árbol redondito, sino que parece más como la forma, digamos, de un cerebro o algo así, que es una forma muy común de la vegetación. Este primer árbol lo que tiene de interesante es la segmentación que hay dentro de la parte de luz y la parte de sombra por la parte baja, ¿no? También vamos a observar un poquito cómo son los troncos. Fíjense que no es un tronco gigante que se mantiene a lo largo de toda la vegetación, sino que simplemente tiene una parte intensa o más gordita abajo y luego las empieza a ramificar. No soy un experto en árboles, esto creo que puede llegar a ser... No es un ficus, pero bueno, por ahí anda. No es mi casa, claramente. Entonces, para empezar a dibujarlo, lo que vamos a hacer es tomar esa primer forma y de a poquito vamos a empezar a citar algunos elementos para poder ir incorporándolo mucho mejor. Lo más importante es tener la hoja que sea apta para acuarela, si es que vamos a usar acuarela, o que por lo menos la soporte. Intentando utilizar una hoja de impresora, por ejemplo, o una hoja que sea muy suavecita, que no vaya a soportar 1, 2 o 3 lavados en acuarela. Acá entonces ya tenemos las referencias y lo más importante de todo esto es empezar a trasladar las formas que tenemos, por ejemplo, en la de este caso del cerebro que les había dicho, y vamos a tratar de que sea lo más proporcional posible y les voy a dar un par de trucos para que eso pueda parecer proporcional, por lo menos, sino que no nos quede tan ancho o tan alto. Para empezar a trabajar simplemente voy a establecer como una línea horizontal que nos va a servir para ubicar los dos árboles. En este caso lo que voy a hacer es agregar una proporción tanto en alto como en ancho del árbol. Eso va a ser siempre ideal relacionarlo con una casa. Por ejemplo, en este caso yo tengo la casa pero no la tengo dibujada, solo tengo la foto y todavía no lo integré al paisaje, pero siempre vamos a tener que relacionar la altura y el ancho del árbol en relación a los objetos que están en el entorno o el contorno. Para este caso es muy importante tener en cuenta la altura y su relación con el ancho. Fíjense, el árbol más o menos iniciaría desde este punto, podríamos generar un trazo hasta el punto más alto, que sería por acá, y un trazo desde el punto más ancho hacia el punto más ancho hacia la izquierda, digamos. Fíjate que, digamos, el árbol es, en cuanto al follaje, bastante ancho, no es algo finito, e incluso es igual casi de alto que de ancho. Eso es un muy buen dato para poder dibujarlo. También me doy cuenta que el tronco, gracias a ese eje que tiré, está mucho más tirado hacia la derecha, ya lo habíamos visto, pero está bueno siempre poder repetirlo. Entonces lo que voy a hacer es trazar un eje vertical que va a ser aleatorio y voy a intentar que ese primer eje vertical sea lo más similar posible a la hoja, al ancho, ¿no? Y que más o menos, si voy a tocar los dos lados más anchos, sea algo así, que sea parecido. Una vez que tenemos eso, vamos a ver más o menos que por acá nos quedaría esta sección para la parte del tronco, que es bastante chico. Y a partir de acá sí puedo empezar a, de manera muy suelta, empezar a posicionar las formas del árbol. A mí me sirve mucho cuando voy a pintar
simplemente apoyar el lápiz y con el simple peso del portaminas o del lápiz mecánico dibujar zonas de círculos muy suavecitos. Pero en este caso, como tenemos una forma muy marcada, vamos a intentar trasladarla copiando o imitando los ángulos que tiene esa forma, ¿no? Entonces ahí empiezo más o menos a agregar contorno y ahora ya vamos a trabajar en la sección del tronco. Ahora que ya tengo la sección del contorno mucho más determinada, puedo darme cuenta que tengo una sección en la parte alta que es la parte de la luz, que es muy importante, que sería toda esta sección de acá. Solamente lo divido por secciones. Toda la parte alta, que es la parte donde le da el sol. Y luego todo eso se tira hacia adelante, generando toda una sombra recortada solamente por esta partecita de acá, que más o menos resalta o se viene para adelante, generando como volumen, digamos. Todo esto de manera muy esquemática, ¿sí? Fíjense que son simples formas y hay que confiar en el proceso, no se apuren, ya vamos a llegar a algo mucho más real. Ahora por lo menos tenemos el contorno y la forma real de este árbol. Cuando vamos a trabajar acá con el detalle, vamos a pensar que tenemos que integrar un tronco que nunca es real como un círculo o un cilindro, sino que va a tener diferentes inclinaciones. En este caso es un tronco bastante grueso, que es cortito, y se bifurca en 3 ramas. Hay en realidad un grupo de ramas que están hacia la izquierda, que se lo puede ver de esta forma. Yo lo que suelo hacer, generalmente suele ser tirar en líneas discontinuas. Luego podemos borcar una que se ve más hacia arriba, que es esta, y esta otra que medio se solapa con la de atrás. Básicamente ahí tenemos el cuerpo, esas primeras 3 ramas. Sé que adentro se puede ver algo más, pero esas primeras 3 nos van a servir como base para luego poder agregar algún que otro detalle más. Me doy cuenta que bueno, hay zonas que están en más sombra, por ejemplo estas que están ahí, y obviamente habrá alguna que otra rama por ahí adentro que por ahora no vamos a dibujar. Ya está, el árbol tiene como una forma, tiene un contorno, y si esto lo vamos a querer usar solamente para acuarela, con esto ya no sirve, porque yo tengo lo que va a ser sombras, lo que va a ser tronco y lo que va a ser luz. Pero si esto lo queremos ilustrar o lo queremos trabajar de una manera mucho más detallada para poder ayudarnos a segmentar mejor, lo que podemos hacer es integrar garabatos que vamos a intentar que sean lo más variado por un punto, que sean variados, que sean lo más lejano posible a la forma de una nube y que tengan formas diversas, además de ser variado, ¿sí? Vamos a empezar a trabajarlo acá. En este caso, como es un árbol muy chiquito, yo estoy usando un portaminas que es un 2 milímetros de dureza 4E, pero podría también trabajar con un 0,5 como en este caso. Cuando vamos a incorporar follaje más real, puedo trabajar aflojando un poco las líneas gruesas que hice, que en este caso las marqué para que se vean mejor en el video, y puedo frotar por arriba un borrador maleable como este para afinar esas líneas y poder trabajar mucho mejor. La mejor manera de poder borrar en un papel de acuarela es con este tipo de técnicas, donde fíjense que simplemente froto el borrador y ya se va limpiando. Está muy bueno. Entonces acá sí puedo empezar a agregar un follaje y puedo, por ejemplo, hacer algunas formas que parezcan gotas, ¿sí? En realidad serían las hojitas. Y el garabato vamos a intentar que no sea una nube, es decir, que no tenga la forma de una nube, que es esto, o ese rulito, ¿no? Vamos a intentar también que sea lo más variado posible en tamaño y en forma. Es decir, yo puedo, algo que recomiendo siempre en mis clases a los alumnos es hacer que la mano tiemble y buscar seguir un movimiento más orgánico del árbol, haciendo como la tensión en la mano. Imagínense como si agarro la mano y quiero apretar pero muy fuerte, el lápiz empieza a temblar. Si yo a eso además lo esfuerzo con algunos movimientos, me va a dar esa forma más orgánica. Lo más importante también es dejar algunos espacios, no hacerlo todo continuo y que no parezcan unas N como las nubecitas y que tampoco sea tan similar la forma, o sea que no sean todos igual de chiquitos o todo igual de grandes. Que hayan algunas hojas o manchas más grandes y algunas más chiquititas.
Ya con este lápiz un poco más fino puedo ayudar a que mi árbol sea incluso un poco más marcado en la forma real que tiene el árbol. Lo más importante a la hora de realizar estos dibujos es que no nos esforcemos tanto por hacerlo exactamente igual a la realidad, no hace falta, tranquilo. Solamente con tener una forma similar y algunas ramitas que nos puedan indicar la forma de los árboles ya es suficiente. Y acá tenemos el segundo árbol, que es mucho más sencillo en relación al anterior. Este va a ser un poco más interesante para trabajar con los truquitos en acuarela. Ahora que ya tenemos la forma, solamente vamos a repetir ese pequeño proceso que habíamos aplicado, donde veíamos que podíamos realizar un segundo dibujo para sacar la altura en relación al ancho. Fíjate que este árbol es claramente mucho más alto en relación a su ancho. Entonces voy a trazar una línea que vaya de arriba hacia abajo, es el eje del árbol, y la parte más ancha está casi a la mitad, más o menos por acá. Y fíjate que este tramito de acá es por lo menos unas 4 o 5 veces el alto, ¿sí? Entonces esto lo voy a poder repetir unas 4 veces en la altura y me va a servir como ayuda. Menos del ancho me queda de la distancia con el piso, y a partir de acá, si el árbol empieza a engordar de a poquito. Ahora, como en este caso no tenemos una sombra tan definida, nos vamos a dar cuenta que este árbol, por su estructura, va a tender a tener unas sombras diferentes y unas ramitas diferentes, y nos van a generar sombras muy puntuales. Obviamente el lado derecho, que es toda esta sección de acá, y el lado bien tirado hacia la derecha, va a estar todo en sombra, pero luego vamos a tener pequeñas tiras de sombra. Obviamente la parte baja y la parte derecha va a estar todo en sombra, que es muy importante porque la sombra nos da volumen. Después podemos hablar en algunos videos sobre sombras. Después lo que yo me ayudo mucho es con alguna que otra liñita hacia arriba, para darme esa sensación de cómo suben las ramitas y las hojas de los pinos. Básicamente con eso ya es suficiente. Ahora, si queremos, podemos repetir un poco el proceso del tronco. En este caso, con los pinos yo suelo hacer más puntitos y no tanto la forma del follaje como acá. Ahora, una vez que ya tenemos esta sección bastante terminada, porque fíjense que solucionamos el dibujo de una manera bastante sencilla, pudimos agregar un poquito de forma, un poco similar en cuanto a lo que habíamos dicho de contorno. Ahora podemos orientarnos a la parte un poco más divertida, que es la acuarela. Vamos a utilizar pocos colores, así que te voy a presentar los materiales que voy a necesitar para poder pintar. Acá tengo los materiales necesarios para poder pintar con acuarela y vamos a ver cuáles son. Tengo la hoja, que es un Canson Heritage, es de algodón, las más económicas. La utilicé porque es una hoja que ya estaba marcada, y para estas prácticas de vegetación, de figura humana, de vehículos, está muy buena. Tengo una tabla firme debajo que me va a poder permitir agarrar el papel con un apretapapel o con cinta, y también poder inclinar la hoja cuando así lo necesite. Tengo un set de acuarelas, este es de White Nights, pero ya tiene un montón de colores, no se hagan problema, vamos a utilizar muy poquitos y se los voy a mostrar acá. Y después, lo más importante, obviamente, un poquito de agua, tanto en forma de un tarrito, como hay mucha gente que no conoce esto y es un trucazo, pero esto te da 1000 saltos en la acuarela y hace que sea todo mucho más fácil. Un atomizador, como lo que en la pandemia lo habíamos utilizado para esparcir alcohol o algún desinfectante, bueno, de estos son fundamentales. Y ahora los pinceles. Para la parte de vegetación yo uso dos tipos de pinceles. Estos son muy económicos, que se encuentran en cualquier barrio chino. Acá en Argentina hay pocos barrios chinos, pero en cualquier lugar donde haya, por ejemplo, vajilla oriental o elementos de sumie o de caligrafía oriental, es muy probable que los encuentren a un valor muy económico. Son de pelo de cabra, de oso, de lobo. Algunos creo que en realidad son sintéticos. Tienen una forma muy rara que la podemos apretar, los podemos deformar bastante. Fíjense que tienen una forma como poco formada, digamos, se abren un montón, pero a la vez son bastante suaves. Así que si los usamos con un poco de agua, podemos darle a la punta una forma de hoja
o podemos apretarlos y usar como todas las puntas que se hacen para agregar muchas hojas al mismo tiempo o ramas, así que son ideales para texturas. Los pueden conseguir como un pincel de tipo sumie o de caligrafía china o caligrafía oriental. Después hay otros más comunes como estos típicos sintéticos. Estos son de Skoda, los españoles, pero cualquier sintético funciona. Y este, que es un liner, funciona excelente para poder aplastarlo y poder expulsar pintura para diferentes lugares y dar una sensación más de las hojas que están sueltas en el contorno del árbol, esas hojitas que quedan dando vueltas cerca. Bueno, son ideales para eso y obviamente para las ramas y para algunas cositas que se puedan desprender del árbol. Basándonos en eso, vamos a empezar a pintar. Ahora sí, antes de empezar siempre hay que mojar un poco. Para empezar a armar, piensen que los árboles tienen dos tipos de colores básicamente. El color amarillo y el color azul, que juntándose forman el famoso verde de los árboles. Obviamente la mayoría de los casos vamos a terminar viendo en contorno los árboles y su forma verde, pero tienen una gama de colores que va a ir desde el amarillo hacia el verde. Para poder trabajarlo de una manera mucho más divertida, les recomiendo que practiquen con amarillo limón o cadmio y algún poquito de azul cobalto o azul ultramarino, o podría ser también un azul frío como el azul talo, el azul de Prusia. Son azules un poco más intensos y más fríos para poder trabajar la vegetación. Entonces vamos a agregar un poquito de agua, voy a traer con el pincel, puede ser cualquiera, yo agarré este. Voy a utilizar un poquito de agua sobre el espacio de mezclado, no importa si está sucio, no se hagan problema. Vamos a agregar un poquito de amarillo limón. Yo tengo amarillo de cadmio claro, fíjense, hay muchos amarillos, son todos diferentes y cumplen funciones diferentes. Pero yo voy a agarrar el más clarito de todos, que es este que está acá. Voy a frotarlo un poco, ya lo mojé, así que está bastante fresco. Y lo voy a agregar acá, que es un amarillo bastante chillón, bastante intenso. Si en tu paleta hay un solo amarillo de este tipo, usa solamente ese, no hace falta que tengas todos. Ese color lo vamos a colocar acá. Ese primer color nos va a servir como la sección más luminosa de los árboles. Y obviamente después vamos a tener el azul, que lo voy a colocar en este otro apartado acá un poco más alejado. Ese azul puede ser, como te dije, un azul ultramarino. Lo vas a reconocer de este tipo. Lo puedes buscar dentro de tu paleta acuarelas. En la caja va a decir los colores. Puede ser un azul ultramarino que se ve de esta forma. O podría ser también un azul cobalto que se ve un poco más intenso, más brillante. O incluso también podría ser un azul un poco más frío como este, que también se ve mucho más intenso y que es ideal también para utilizar sombras. Muy bien, si tenés los tres, puedes usar los tres, no hay ningún problema. Yo en este caso voy a utilizar un poco de azul cobalto y el azul más llamativo, que es este que está acá. Entonces, más o menos si lo mezclo me quedaría algo así. Entonces, si yo agrego una mezcla y agrego una gran cantidad de amarillo y un poquitito de azul, lo más probable es que tenga un amarillo con una leve tendencia verdosa. Y así se va a ir tornando un poco más neutro el verde a medida que vayamos adicionando un poquito más de azul. Entonces ahí tenemos una escala de verdes muy interesante que va del amarillo al azul. En este caso vamos a pintar utilizando una acuarela en tres pasos. En la primera vamos a agregar las luces, las partes más iluminadas de la acuarela, donde vamos a cubrir todo el árbol y vamos a hacerlo con los dos árboles al mismo tiempo para poder acelerar el trabajo. Después vamos a incorporar una capa con texturas, un poco más de salpicados, aplicando ahí un poquito más de la técnica con el pincel y pisándolo y moviéndolo de distintas maneras. Y en una tercera capa vamos a incorporar y vamos a reforzar las sombras. Vamos a empezar a pintar. Voy a volver a preparar acá un poquito de amarillo. Voy a agregar casi nada porque quiero bastante luz a la hora de pintar. Y puedo, como te dije, utilizar un pincel así o utilizar un pincel de estos texturados. Voy a mostrarte uno y uno. Primero voy a usar el que tiene forma y el de caligrafía china, claramente. Te recomiendo poder usar un poquito el atomizador desde lejos para poder activar la zona y que esas gotas generen textura por sí sola. Fíjate cómo a través del brillo de la iluminación se puede ver que ya hay unas gotas ahí. Entonces, primer capa de agua, bastante presencia de amarillo y empezamos a trabajar. Una manera de poder hacerlo sin complicaciones es intentar cubrir dando golpecitos de esa forma.
Ahora que la acuarela ya se secó bastante bien, lo que vamos a empezar a hacer es agregar la segunda capa de color. Esto no es definitivamente la parte de sombras, pero hay que tener en cuenta que no podemos sobrepasarnos por todas las partes de luces, o sea, no podemos pintar todo el árbol otra vez, porque lo que vamos a hacer es perder la primera capa y queremos obviamente guardar un poquito de ese color a luz, de ese color amarillo, para que pueda generar contraste y generar sensación de volumen, ¿ok? Así que vamos a empezar a pintar. Entonces, para empezar a armar el color, voy a acomodar un poquito acá, otra vez, nada más que ahora voy a utilizar un poquito menos de amarillo y un poco más de azul para dar otra textura. Entonces, aprieto el pincel contra el piso, o sea, contra el piso de la paleta claramente, atomizo un poco sobre la hoja y puedo empezar a trabajar tranquilamente acá. Vamos a tener obviamente toda la sección de luces y de sombras, ya va a estar marcada, pero sí hay algunas texturas que están muy buenas poder incorporarla. Al tener el pincel de esta manera, yo puedo ir girando la punta y puedo ir buscando algunas hojas que me den texturas diferentes. Obviamente, para poder tener un poco más de intensidad, lo que vamos a hacer es incrementar la cantidad de pigmento. Eso nos va a dar pinceladas un poco más pesadas y con más color, obviamente. Toda la parte interna, como es sombra, voy a ignorarla un poco. Ahora sí ya puedo incorporar el color de la parte de los troncos, que está muy bueno. Entonces vamos a empezar a agregar un poco de siena tostada, un poco de siena natural, sombra tostada. Son estos colores ladrillos. Los vas a encontrar en tu paleta, generalmente están todos juntos, o los vas a ver dentro de la parte de colores cerca del amarillo ocre, por ejemplo. Son colores ladrillo. Es la referencia más fácil para darte. Después puede también estar cerca de los naranjas. En este caso, como una paleta con tantos colores, es bastante raro que estén juntas y yo los reorganicé para poder más o menos ubicarlo a mi gusto, pero se puede, es muy probable que los puedas encontrar juntos. Fíjate que el color en el tronco, en cuanto a nuestra referencia, es bastante amarillento, no es tan marrón. ¿Ves? Ahí se empezó a pixelar, pero es bastante amarillento, no es tan marrón como yo lo estaba marcando. Entonces lo que yo puedo hacer es ahí tender un poquito hacia el marrón que teníamos y poder desaturarlo un poco para que no sea tan chillón el tronco del árbol y no sea tan molesto. A veces parece que tiene que hiper resaltar, en realidad no hace falta. Lo puedo desaturar con un poco de, ya está todavía muy naranja, puedo desaturarlo con un poco de azul o lo puedo desaturar incluso con un poco de violeta. Ahora sí, podemos empezar a agregar la capa de las sombras, pero primero obviamente necesitaríamos secar para poder aplicar la última capa de la acuarela. Entonces ya terminamos de pintar la primera y segunda capa donde vimos luces y texturas. Ahora vamos a aplicar la capa de sombras que va a terminar de dar todo el volumen al árbol y va a hacer que el árbol parezca realmente un árbol y no un dibujito ahí hecho por una criatura. Así que esto es lo más importante que tenemos que aplicar muy pero muy bien. Entonces, para poder agregar la vegetación, lo que yo voy a hacer es incorporar un poco más de azul dentro de mi paleta y voy a trabajar casi todo con azul. Podría agregar un poquito más de verde o del mismo amarillo, pero me gustaría trabajar en su totalidad con el azul. Obviamente las sombras no son una pelota perfecta, sino que va a tener la irregularidad del mismo árbol. Me puedo ayudar también con un poquito de azul más pesado. También se puede usar un poquito de tinta neutra, de negro o incluso de gris de paint, que va a quedar excelente para agregar más intensidad todavía a esas sombras.
y voy a buscar el color de las sombras solamente donde hay sombras, claramente siendo la referencia, ¿no? Y voy a usar este espacio publicitario porque ya te veo muy enganchado pintando, para contarte que si querés aprender acuarela a tu tiempo y a tu ritmo y encontrar un acompañamiento para estos primeros pasos o para tus siguientes pasos en la acuarela, te invito a visitar mi Patreon, que es una membresía, una suscripción como Netflix, pero en vez de haber series o películas, hay lecciones y clases de acuarela y de dibujo urbano. Así que te veo ahí. Ahora que se terminó el espacio publicitario, seguimos pintando. Vamos a agregar la segunda capa de sombras, pero para el ejercicio final, que es este. Y ahora que ya tengo el agua agregada, puedo empezar a buscar. Como te dije, lo puedo hacer con cualquier pincel, pero mientras más complicado sea el pincel, o sea, mientras más rígido sea el pincel, más va a costar darle esa sensación orgánica. Una gran técnica muchas veces para estos árboles es poder manchar un poquito de agua, pero apenas gotitas mínimas de agua, y arriba de eso empezar a pintar para intentar que se puedan difuminar un poco más. Obviamente vamos a tener una sombra del lado derecho. Y luego para la parte del centro, por ejemplo, vamos a tener que buscar formas más aleatorias. Entonces, hasta acá tenemos los dos árboles diferentes que podés aplicar a cualquier tipo de acuarela urbana. Y si te interesa ver un poco más de cómo podríamos aplicar estos dos tipos de árboles dentro de un paisaje urbano y agregar árboles en lejanía y algunos en primer plano como esto, te invito a visitar el Patreon, donde puedes encontrar el video completo de esa demo paso a paso para poder incorporarlo dentro del paisaje y dar profundidad. Además de utilizar la perspectiva, utilizar la profundidad con la acuarela, el detalle y el desenfoque. Entonces, estos son los 3 pasos que tenés que seguir para poder incorporar fácilmente árboles a tu paisaje urbano. Lo primero, identificar la forma, como lo habíamos visto, viendo el contorno, el alto y el ancho, para poder así poder ubicarlo de una manera mucho más lógica y que no quede deformado. Obviamente aplicar el segundo paso, donde podemos darle ese contorno para que parezca un poco más un árbol y poder ayudarnos en estas primeras acuarelas a poder seguir la ubicación de las sombras, de los primeros bocetos en las texturas. Y obviamente después la acuarela en 3 pasos también. Tenemos el primer paso donde aplicamos las luces utilizando las zonas amarillas, el segundo paso donde aplicamos los verdes y el tercer paso donde colocamos las sombras. Es muy importante poder seguir ese paso a paso en capas diferentes, secando por capa, para que pueda quedar fijada la luz, fijadas las texturas y fijadas las sombras al final. Obviamente podemos trabajarlo todo en uno, pero se necesita mucho más control de la acuarela. Es un poco más complejo, nos da diferentes resultados, pero eso no hace que sea mejor o peor que esto que estamos haciendo ahora. Las dos funcionan, las dos sirven y nos dan resultados diferentes nada más. Así que espero que esto te haya ayudado, que hayas podido irte con la respuesta que entraste buscando cuando querías entender cómo dibujar los árboles. Te mando un abrazo grande y te invito a suscribirte y a darle me gusta al video. También seguime en Instagram, que subo
generalmente historias pintando, dando consejos, hablando sobre materiales, y contame de qué te gustaría hablar en un próximo video. Nos vemos.